Un inmenso abrazo, qué grata esta entrevista por ustedes, por las radios encadenadas y por nuestra querida ciudad de Quevedo y provincia de Los Ríos. Un abrazo a todos y a todos. Era que me reí escuchando a publicidad. ¿Cómo se llama? El amarrador. El amarrador. Sígueme, sígueme. Sí. Y volverá a sus pies. No pueden cargar unos cuantos galones para acá. Se puede enviar a Bellingham. Pero ¿para qué necesita? ¿Para qué quiere usted eso si lo siguen así sin necesidad de los ungüentos? No. Bueno, fuera. Pero bueno, el amarrador, ¿cuáles son los tres componentes? El sígueme, ¿cuál otro? Ya te la voy a repetir para que le escuche bien. Qué buena, Dios mío. Rafael, ¿cómo estamos? Buen día. Bien, me siento bien. La verdad es que han cambiado las cosas, ¿no? Yo después de la derrota del 2021, sí, estos sinvergüenza, por más que vengan a saquear al país, el neoliberalismo es lo peor para un país como Ecuador con tanta desigualdad, imagínate, una ideología que se fundamenta en la competencia, el individualismo, el egoísmo, en el continente más desigual del planeta, que es América Latina, es muy absurdo. Pero dije, bueno, estos son exitosos a nivel privado, se van 40 años, ¿no?, con el neoliberalismo. Y nunca me imaginé el fracaso, la decepción que iba a ser Lasso y su gobierno, pero nos abrió una ventana de oportunidad. Tuvo que adelantar elecciones y tenemos la gran oportunidad, quevedeñas, quevedeños, fluminenses del alma, este 20 de agosto, votando todito 5, tenemos la gran oportunidad de recuperar la patria. Johan, buen día. Buen día, ¿cómo les va a todos? Gracias por permitirme estar en este enlace. Igual para el expresidente Rafael Correa, un honor en esta primera entrevista, al menos de mi parte. Hablando un poquito sobre el tema seguridad, que es algo que al menos en la provincia de Los Ríos, a nivel país, afecta muchísimo. Actualmente se habla del uso progresivo de la fuerza y hay un policía que está sentenciado a 13 años, como es Santiago Olmedo, por justamente esto, cuando incluso se le prometió un indulto. ¿Qué hacer, expresidente, en este caso para apoyar a la policía y también en estos casos de saber realmente una preparación adecuada para que no pase el caso de Santiago Olmedo, por ejemplo? Aplicar la ley, pero si la ley lo permite, siempre la policía ha podido aplicar la fuerza, por supuesto proporcionalmente. No es que si alguien que viene con piedras, tú lo tienes que recibir con una metralleta, pero obviamente tiene que defender en primer lugar su vida, el policía, y luego la vida de los ciudadanos. Siempre ha sido así. Pero nos han vivido engañando, que son las leyes de Correa las que impedían combatir la delincuencia. Acuérdense, que los policías no podían defenderse. La otra vez un reportaje de policías que habían matado a un delincuente en defensa propia, en defensa de los ciudadanos, y que les pasó nada. Que no podían salir las Fuerzas Armadas, hasta nos pusieron una consulta popular engañosa para eso, apoyar a la policía, después la sacaron. Todas son mentiras, pero es tan sencillo como esto. Con las mismas leyes convertimos al país en el segundo más seguro de América Latina. Ahora, con esas leyes, incluso con más leyes, supuestamente para fortalecer la seguridad, vamos camino a ser de los países más violentos del mundo. ¿Cuál es la conclusión obvia? Pues, queridos jóvenes, que no insulten nuestra inteligencia. ¿El problema es las leyes? No, el problema es el gobierno, que se tiene que ir lo más rápido a su casa y el 20 de agosto nosotros recuperar la patria y volver a esa senda de seguridad, prosperidad, dignidad para todas y todos. Pero es evidente, el caso concreto de ese policía no lo conozco, porque lo habrán juzgado, sentenciado, ¿no? Pero en principio la policía tiene todo el derecho y hasta el deber de actuar en defensa de los ciudadanos con armas letales y en defensa propia. Ahora, si hay abuso de esa fuerza, ya es otra cosa, eso tendrán que jugar los jueces. Pero las leyes son claras y protegen a la policía. Alex Vanegas, Ryokú. ¿Qué tal? Buenos días, economista. Gracias justamente por permitirme una vez más estar junto a usted en estos enlaces, en estas entrevistas, en esto lo que hablaba Johan, el tema de seguridad. El inicio de la administración, cuando usted asumió la presidencia de la República, era prácticamente un ejemplo, América Latina, en cuanto a la situación del índice de la inseguridad que vivíamos. Era el segundo país más seguro de América Latina, economista. Bueno, no fue enseguida, ¿no? Nosotros tomamos el país con 18... Siempre tengo la confusión. Creo que la palabra exacta es asesinato, porque homicidio puede ser cualquier muerte no intencional. Asesinato implica voluntad de matar. No es lo mismo atropellar y matar a una persona porque se cruzó y no la vía, que le tira el carro encima porque lo odiaba. Pero segundo asesinato, me parece que el término exacto serían asesinatos. Encontramos 18 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Lo damos en 5.6. Solo nos superaba Chile. Si seguía la tendencia, donde cada año mejorábamos, habríamos acabado como los primeros, el país más seguro de toda América Latina. Y recuerden que Chile es mucho más rico en términos relativos que Ecuador. Es decir, para nuestro nivel de desarrollo, lo que habíamos logrado era excepcional. Todo lo destrozaron, muchas veces con el aplauso de la prensa,
Muchas veces con el aplauso de los que hoy dicen que queremos Correa, vuelve, vamos a votar para Revolución Ciudadana, muchísimas gracias, pero nunca más es engañar, porque no solo que nos engañaron, quisimos ser engañados, y es una característica de algunas veces de nuestra psicología social. Aceptar cualquier barbaridad para sentirnos superiores. A Correa es el bruto, Correa es el corrupto, yo no soy así. Y creímos cualquier cosa, que 70.000 millones en corrupción, que sobreprecio por todos lados, que elefantes blancos, cualquier cosa creímos. Que Correa viaja en jet privado, que vive como rey, que tiene 3 palacios en Bélgica. Entonces, ojalá aprendamos de la durísima experiencia. En todo caso, ¿no? Desde el 2017 empezaron a destrozar todo. Eliminaron el Ministerio Corredor de Seguridad, que coordinaba todas las instituciones de seguridad, porque seguridad no es solo la policía, son Fuerzas Armadas, es Cancillería, deportar delincuentes, son las comisiones de frontera para coordinar con Colombia, es el EQ 911, es la inteligencia fundamental para las cárceles, para anticiparse a lo que van a hacer los jefes de la mafia, que están encarcelados. Todo eso desmantelaron y utilizaron la inteligencia para perseguir opositores políticos. Eliminaron un Ministerio de Justicia encargado de las cárceles. Mire las centenas de muertos que hemos tenido en las cárceles. De las cárceles se dirige el crimen organizado actualmente. La corrupción es enorme. Usted mete hasta un tanque de guerra. Si usted es una persona cualquiera, no puede entrar un celular a la cárcel. Pero si tiene palanca y es cómplice de las mafias, entra hasta un tanque de guerra. Esa es la realidad. Y eliminaron el Ministerio de Justicia. Ya no hay control de las cárceles, no hay rehabilitación. Debilitaron el sistema de inteligencia, lo utilizaron para persecución política. El Ministerio del Interior, que se dedicaba solamente a la policía, a la seguridad ciudadana, lo hicieron todólogos políticos para darle a María Paula Romo el poder de perseguirnos, para comprar asambleístas, para manejar gobiernos locales. Ya lo regresaron como Ministerio de la Policía, pero pusieron a cargo a un ex oficial que tiene espíritu de cuerpo y es un ministro de tiempo completo, ¿no? Capitán Zapata, ¿qué rango tendrá? En todo caso, el modelo de gestión de la policía también lo desbarataron. Era una policía comunitaria, trabajaba con la comunidad, que es la que sabe quién es el microtraficante, quién es el vacunador, quién es el agresor familiar. A los se les asignaba la zona de acuerdo a su rango. Había, obviamente, país, distritos, circuitos, subcircuitos, y se asignaban sus circuitos al correspondiente rango, y para ascender tenían que mostrar cómo había disminuido la inseguridad en su correspondiente delegación. El EQ 911 lo despedazaron. Hoy nuestra policía ha vuelto a ser mendiga, a dormir sin colchones, a no tener comunicación, a no tener ni balas para practicar tiros, a no tener chalecos antibalas para salvar la vida. Entonces, ¿qué esperaban? Súmele eso, la destrucción de la economía y la paradoja. En esa destrucción, cuando ha vuelto la migración, cuando hay desempleo, los bancos rompen récords en utilidades y tiene el cóctel perfecto por una explosión impresionante de violencia y de inseguridad. ¿Significa, Rafael, que esta posibilidad del 20 de agosto es reiniciar lo que inició la Revolución Ciudadana con usted? Pero esa es la gran diferencia. Aquí hay gente que promete cualquier cosa, dice cualquier barbaridad, crean los problemas para vendernos sus soluciones. Entonces el problema son las leyes de Correa. El problema es que en el 2009 yo saqué a los gringos de la base de Manta. El problema es que yo tenía paz porque pacté con las mafias. Entonces, ¿cuál es la solución? Portar armas. Oiga, cuando más drásticamente va la inseguridad en este país fue 2010-2011, cuando prohibimos el porte de armas. Es tan evidente, ahí está la evidencia, negamos lo evidente, creemos lo imposible. ¿Qué nos pasa como ecuatorianos? Entonces, obvio, ellos ofrecen cualquier cosa, nosotros ya lo hicimos. Y es obvio que hay que retomar esas políticas que tanto resultado y bienestar dieron de 2007 al 2017. ¿O quién me puede decir que antes no estábamos no solo mejor, muchísimo mejor? Hoy el país está destrozado. Llorábamos lágrimas de sangre. Antes éramos un país feliz, rumbo al desarrollo. Johan, hablando justamente de eso de desarrollo, acá en la provincia de Los Ríos, la E25 es una vía de muchísima importancia para esta provincia, donde pasan alrededor de 30.000 vehículos al día. También las condiciones ha provocado que tenga accidentes, que incluso se retrase más en tema de tráfico por las condiciones de la misma. ¿Esto es algo que se puede iniciar en este nuevo periodo de conseguirlo de esa manera, expresidente Rafael, para que la provincia de Los Ríos tenga una vía realmente importante como merece la 25? Disculpa, esa es la Santo Domingo Quevedo, ¿no? Y la Quevedo Babahoyo. Quevedo Babahoyo, correcto. Claro, Quevedo, Babahoyo, Guayaquil y después continúa hasta Santo Domingo, ¿no? Esa es la principal vía del país. Y sí tengo que presentar mis disculpas porque hicimos el paso lateral, ese era el estándar para la autopista que había que
construye. Dicho sea de paso, está abandonado ese paso lateral. Hay delincuencia, cruzan troncos, hacen parar los carros y asaltan a la gente, y eso es tierra de nadie. Pero en todo caso, ese era el modelo con el cual había que completar la vía. Yo debía avanzar más. El centralismo es brutal. Yo dije que era autoritario, dictador, y ni yo pudiera contra ese centralismo. Cuando eran carreteras para la costa se demoraban una eternidad, y solo pudimos iniciar con ese paso lateral y algunas otras mejoras, pero ya debió hacerse por los últimos 6 años y no se ha hecho. Esa es la vía más traficada del país, y por supuesto que hay que darle prioridad, y por supuesto que si ganamos el 20 de agosto será nuestro empeño del primer día mejorar sustancialmente esa vía. De hecho, construir una autopista, que esa es la idea, con los estándares del paso lateral de Quevedo, ¿no? Alex. Bueno, en este tema, la seguridad vial justamente forma parte de la seguridad ciudadana dentro de este tema. En esta nueva administración de la Revolución Ciudadana, que iniciaría prácticamente en este 20 de agosto, ¿sería suficiente el tiempo para el cambio de que estamos viviendo de esta crisis política de la que mencionamos, economista? Hasta el 2025 no. Debe ser un gobierno de transición para evitar que siga cayendo el país, empezar a avanzar, pero reparar básicamente todo lo que destruyeron. La institucionalidad está destrozada. Todas las instituciones están tomadas por el trujillato. Entendamos que el 2018, esa consulta popular, fue un engaño, fue un golpe de Estado. Era totalmente inconstitucional. Para impedirme a mí ser candidato a la presidencia de la República, hicieron leyes retroactivas, incluso la pregunta 2 era retroactiva del 2008, para impedir que Correa sea candidato. Imagínense si yo pudiera ser candidato a la presidencia. No habrían hecho ni la 10ª parte de lo que han hecho estos cobardes. Lo hicieron creyendo que ya habían eliminado a Correa de la escena política, ¿no? Y la pregunta 3, que era bajarse el Consejo de Participación y poner a dedo, que pusieron a dedo los 3 miembros de la terna que presentaba el presidente para cada uno de los 7 puestos del Consejo de Participación, eran enviados por el gobierno. Entonces era una ficción. ¿Para qué envía terna? Vaya nombre directamente, pues toda la terna es del mismo. O sea, los 21 candidatos, pues había que elegir 7, los 21 eran presentados por el gobierno. Elija directamente los 7 y no engaña a la gente, no insulte a nuestra inteligencia. Pero dice que eligió el Congreso 1 de la terna, pero todos eran presentados por Moreno. En resumen, 7 sinvergüenzas por Moreno, encabezados por un chiflado llamado Trujillo, Julio César Trujillo. Destrozaron al país, cambiaron todas las autoridades de control de la forma más ilegal, la forma más brutal. Se arrogaron funciones que ni con esa consulta inconstitucional tenían, porque nombraron delegados. Luego hicieron concursos mañosos como el de la fiscal, el peor examen, aceptando como libros cosas que no son ni un folleto, ni un brochure, ¿no? ¿Para qué? Para que nos persiguiera, ¿no? Ratificando a Celi. Se bajaron la Corte Constitucional, que no es nombrada por el Consejo Transitorio. Declararon 6 meses, en verdad fueron 7 meses de vacancia judicial. Eso es golpe de Estado, eso es anular el Estado de Derecho. Trujillo se declaró por encima de la Constitución. Dijo que sus decisiones están por encima de la Constitución, y la prensa, cierta prensa aplaudió a rabiar porque era para perseguir a Correa, porque dijo que me quería haber arrastrado como Alfaro, que era un ladrón, que me había robado $400 millones, viejo chiflado, ¿no? Bueno, tenemos esas instituciones. Tenemos la Corte Constitucional de Trujillo, que aprueba cualquier cosa, que es cómplice descarado de Lazo, y antes lo fue de Moreno. Tenemos una fiscal que es una delincuente inepta, ¿no? Que ya tiene residencia en Estados Unidos porque sabe que no podrá vivir en el país cuando se le derrumben todas sus farsas. A las me reír a nivel mundial. Tenemos un sistema de justicia totalmente tomado por los jueces puestos a dedo y funcionarios puestos a dedo por Trujillo. Superintendencia, Contraloría, Procurador. Va a ser muy difícil gobernar en esas circunstancias. Por eso no excluimos la posibilidad de una asamblea constituyente, porque si llega la Revolución Ciudadana, desde esas instancias, Corte Constitucional, Fiscalía, Contraloría, van a querer atar de manos y pies al presidente. Mire lo que está pasando en Colombia con el presidente Petro. Entonces, va a ser una transición. Recuperar la institucionalidad, dejar de retroceder, empezar a avanzar, pero creo que el impulso definitivo será del 2025. ¿Luisa González está preparada para lidiar esta transición, presidente? Es la única preparada, no sé lo que está preparada. No sé si conozcan que Luisa González era mi jefe de gabinete, es el cargo más importante en el gobierno, la que coordina a todos los ministros. Es mi jefe de despacho, jefe de gabinete, tiene 2 maestrías, tiene formación abogada, tiene 10 años de experiencia en mi gobierno, donde entró por concurso de merecimiento, ni siquiera la conocíamos. Bueno, entró en 2008, tuvo 9 años de experiencia en mi gobierno, y de ahí fue asambleísta. Entonces tiene una amplia experiencia en el sector público. Diría que es la única que tiene la capacidad y la experiencia para sacar adelante el país.
Los Presidente, candidatos que se han presentado, ¿no? justamente Uno es peor que otro esos candidatos. sobre ese tema que tocaba un poquito Evaristo, la preparación que tiene la abogada Luisa González, me parece que es difícil discutirla, también la preparación del economista Andrés Arauz. ¿Eso es lo que termina haciendo que el Buró Nacional y también usted se inclinen por la candidatura de Luisa González? Bueno, es un cúmulo de características y capacidades y virtudes, ¿no? Por supuesto su preparación, por supuesto su experiencia, pero por supuesto también su lealtad y compromiso. No íbamos a permitir otro Lenín Moreno, un psicópata que nos traicionó, nos odió, empezó a perseguir y destruyó a todo el mundo. Destruyó al país al menos. Y cuánto dolor humano ha causado entre Revolución Ciudadana porque hemos sido brutalmente perseguidos, ¿no? Gracias a Dios, pues, no entendieron que somos semillas, quisieron enterrarnos y florecemos, pero el dolor humano es muy grande. La destrucción del país es inmensa, el costo de reconstrucción va a ser gigantesco. Y hay algo que nunca se va a poder recuperar, que es el tiempo perdido. Digamos, rumbo al desarrollo. Éramos el ejemplo para América Latina y el mundo entero. Y nos han retrasado 20 años. Vamos a retomar esa ruta del desarrollo, el 20 de agosto. ¿Metería Pero las no manos, se podrá recuperar el tiempo perdido. expresidente, metería las manos al fuego por Luisa González? Sí, a mí me molestan esas preguntas que le considero un poco impertinentes, pero le doy un categórico sí. ¿Ok? Sí, por Luisa González meto mis manos al fuego. Presidente. Revise si alguna vez dije eso por Moreno, nunca lo dije. Presidente. Revisa, porque aquí después distorsionan todo, editan, sacan lo que contesté ahora, que metía las manos al fuego por Pedro Delgado y supimos que tenía el diploma falsificado. Mentira, nosotros descubrimos que tiene el diploma falsificado y nosotros denunciamos el caso. Pero ya con el tiempo se olvidan las cosas y todo se enreda, ¿no? Después me molestan un poco esa clase de preguntas. Pero le respondo un sí categórico en el caso de Luisa. Con eso, presidente, muchos ciudadanos hablan de la Revolución Ciudadana, pero me llama siempre la atención en el tema de que muchos nombran a Rafael Correa. Digo, Rafael Correa no es el candidato en estas nuevas elecciones. La provincia de Los Ríos se convirtió en el bastión de la Revolución Ciudadana en las elecciones últimas que fueron del 2021, pero vemos nuevamente a personas que tratan de ser parte de esta nueva Revolución Ciudadana cuando en cierto momento se apartaron o se dividieron prácticamente por otro partido político en los últimos tiempos, presidente. Todo el mundo tiene derecho a confundirse, a aturdirse. Fue muy eficaz la estrategia que utilizaron en los 70. Venía la boleta militar, te metía preso, te torturaba, te asesinaba, pero eso ratificaba en sus convicciones a los compañeros. Ahora es más sutil, te acusan de corrupto. Y la gente no quiere mezclarse con la corrupción. Ahí sí yo miro para otro lado. Hay una izquierda purista, infantil, que te están violando y dices tienes que hacer un autocrítico porque estás gritando muy fuerte para quedar bonito, ¿no? Pero son pecados veniales, si cabe el término. Lo que no permitiremos es la gente que ha pasado líneas rojas, que traicionó o nos dijo corruptos. Militó en otro partido porque creyó que no iba a volver a la Revolución Ciudadana. Bueno, todo eso se puede entender dadas las circunstancias. Lo que jamás permitiremos, porque somos gente de dignidad, de manos limpias, lo único que tenemos que darle a nuestros hijos es el ejemplo de honestidad, de responsabilidad, de integridad. Lo que no vamos a permitir son los traidores, aquellos que nos acusaron de corruptos. Esa gente que se quede nomás en el basurero de la historia. Y si usted conoce algún nombre, dígalo aquí. Y si verifico que ha cruzado esa línea roja, aquí mismo en este programa digo que se vaya a su casa, que nadie lo recibe en la Revolución Ciudadana. Ahora, con la propuesta de Por Revolución ejemplo, Ciudadana. un ejemplo de eso, los troyanos, esos delincuentes, que han perdido todo el poder, pero tendrán que responder además, porque pactaron con el gobierno para encubrirle toda su trapacería en los diferentes cargos que ocuparon. Empezando por los troyanos, la gente que se quede nomás en el basurero de la historia, sin vergüenza. Rafael, con la propuesta de Revolución Ciudadana, ¿puedes hacer un análisis de las propuestas de los otros partidos políticos en esta transición? ¿Qué propuesta? El Rambo que va a matar a todo el mundo, Sonny Holner que fue a Harvard, ¿sí sabe que fue a Harvard? El programa de Maguac, yo soy académico, Harvard es la mejor universidad del mundo, pero como toda universidad tiene esos programas chimbos para todo el mundo, para sacar el diploma de Harvard. Allá es que fue. ¿Qué propuesta? No soy ni izquierdo ni derecho, sino hacia adelante, brillante. Es la mejor muestra que va a gobernar para la derecha y hacer lo mismo de siempre. Yacu Pérez, que va a exportar agua. ¿Cuál propuesta? Dígame la propuesta y yo la critico. Pero primero, dígame, Villavicencio, que habla gente buena para el chantaje, para robar. O sea, son tan deshonestos que nos han robado hasta la lucha anticorrupción. Villavicencio es un delincuente, pero un delincuente, extorsionador, que compró su título en la Cooperativa de Colombia. Revise, en la Universidad Cooperativa de Colombia que vendía títulos. Esa es la gente que nos habla de la lucha anticorrupción. O sea, nos han robado hasta las referencias. Hay que tener mucho cuidado. Justamente hablando de ese tema, expresidente,
usted sufrió y sufre una persecución política. Un posible regreso suyo seguramente tiene a mucha gente contenta, pero también hay una parte que tiene miedo. ¿Qué esperaría esas personas que usted acaba de mencionar y varios otros que en su momento llevaron a esto de una persecución política en su contra? Mire, nosotros llevamos 6 años de persecución de la forma más criminal, todo el Estado contra nosotros, servicios de inteligencia, todo el poder público buscando de qué acusarnos. Contrataron empresas para que revisen nuestros movimientos migratorios, nuestros movimientos financieros. Se acaba de destapar el escándalo de otra empresa de seguridad, UC Global, que optó para la CIA y me espiaba a mí, a mis hijas. La computadora me la dio esa empresa, tenía total acceso a mi computadora. ¿Para qué espiaban a mis hijas menores de edad? ¿No? Para chantajearme. Si encontraban algo malo en mis hijas, entonces ahí me decían, o haces esto o publicamos lo que han hecho tus hijas. Como decía, son chicas maravillosas, no encontrarán absolutamente nada. Esa es la satisfacción que tenemos, ¿no? Que pese a toda esa brutal persecución, no le queda más que inventarse sobornos y acusarme a mí por influjo psíquico. ¿Qué pueden esperar esas personas? Bueno, sí deben tener temor, porque nuestros adversarios, como somos gente buena, honesta, lo que más temen es esta palabra sagrada, justicia. Lo que se hará es aplicar la justicia, el enriquecimiento ilícito, todas esas cosas que han hecho estos años. Entonces se investigará y se actuará de acuerdo con la ley. Pero para los corruptos, mala fe, lo que hemos tenido que enfrentar todos estos años, no hay peor maldición que esta, aplicar la justicia. Y dentro de la aplicación de la justicia viene la educación, que es lo más importante. Educar para no castigar al hombre y vivir justamente que quizás muchas personas hablan de este tipo de situaciones, de temas de inseguridad, temas de corrupción, pero yo creo que lo más importante es la educación. ¿En qué basa justamente este cambio y esta revolución educativa en el país, presidente? Pero destrozaron la educación también. Y claro, es lo fundamental para el desarrollo. No es solo un derecho intrínseco al ser humano por su dignidad de ser humano. Ilustrarse para saber su lugar en el mundo, crear su proyecto de vida, pero a su vez es el principal instrumento de desarrollo, porque con gente preparada, con valores compartidos, crítica, no va a ser engañada por los politiqueros, va a ser más productiva, va a ser más eficaz. Mucho de lo que ha pasado es por la deficiencia de nuestra educación. De acuerdo con el informe del BID, se perdieron 70.000 millones de dólares en corrupción en el gobierno de Correa. Nunca existió el informe del BID. Pero nadie son las manos, muéstrame el informe, ni la prensa. Y 70.000 millones. Yo tomé el país con 44.000 millones de PIB, pero prácticamente 2 PIB. ¿Quién puede creer una brutalidad así? Pero años se ha repetido la misma torpeza. Hoy no los helicópteros, ¿no? Para tratar de involucrarme. Que yo sabía que los helicópteros duros de la India tenían fallas técnicas. Y yo volé más de 300 veces esos helicópteros, más de 200 horas. O sea, ¿qué sentido tiene todo eso? Es un insulto a la inteligencia. Pero muchas veces asume esas cosas, la gente consume esas cosas porque no tiene suficientemente capacidad crítica o porque son anticorreístas. Y al anticorreísmo ya llega a la conclusión que es una enfermedad, no solo del corazón, sino del cerebro, creen cualquier cosa. ¿Qué hacer con la educación? Yo lo que ya hicimos, de acuerdo con la UNESCO, éramos el sistema educativo que más avanzaba en América Latina. No estábamos todavía entre los mejores, pero estamos entre los peores. Llegamos a término medio y seguimos avanzando. Hoy volvimos a retroceder. ¿Qué hacer? El eslabón más importante en esa cadena llamada educación. Usted puede tener espectaculares escuelas del milenio que las pararon con el aplauso de mucha gente, de las propias víctimas de eso, ¿no? Puede tener tecnología, internet, puede tener grandes textos, pero lo fundamental son los maestros. Sócrates enseñaba bajo un árbol. Ojalá que nuestros maestros enseñen bajo las mejores escuelas, pero que sean Sócrates. Para eso se necesita capacitación, para eso se necesita un sistema adecuado de promoción de maestros, y hoy está tomado nuevamente gran parte del sistema educativo y sobre todo la recategorización de maestros por el MPD, ¿no? Y con Yacu Pérez quieren tomarse totalmente ya nuevamente el sistema educativo para volver a lo que era antes del 2007, o ya se olvidaron. Que cada año lectivo empezábamos con 2 meses de huelga, perjudicando a nuestros estudiantes, huelgas manejadas por el MPD que controlaba todo el sistema educativo. Entonces, ¿qué hacer? Lo que ya hicimos. Esto es un proceso. Tenemos bachillerato internacional, tenemos reforma curricular, tenemos mejores escuelas, tenemos capacidad para maestros, teníamos alzas salariales para los maestros, teníamos libros, teníamos uniformes, desayuno escolar. Todo lo destrozaron. ¿Qué hay que hacer? Volver a hacer lo que estábamos haciendo con tanto éxito. Como les decía, otros prometen. Ya lo hicimos. Ahora, la transición de este gobierno de 1 año y medio prácticamente, Rafael, ¿necesita el apoyo de una asamblea
ahora definitivamente? ¿Asamblea Nacional o Asamblea Constituyente? ¿Nacional o constituyente? ¿Cuál es el planteamiento? No, nacional siempre. Creo que vamos a tener una muy importante votación, pero aquí también hubo una trampa porque no les interesa el país. Por hacernos daño a nosotros, cambiaron el método de asignación de escaños. Y fíjate lo hipócritas que son. Ellos producen el problema y después se rasgan las vestiduras por las consecuencias del problema que ellos mismos crearon. Cambiaron del método de Hunt, ¿no? Que es el que prevalece en América Latina, que es razonable. Si tienes dos curules, para ganar las dos tienes que ganarle 2-1 al que te sigue. Lo cambiaron por el método de Webster, ahora tienes que ganar 3-1. ¿Qué pasa con eso? Atomiza la asamblea. Por supuesto, era para perjudicarnos a nosotros, que éramos el movimiento mayoritario. Esto perjudica a los movimientos mayoritarios para reducirnos a asambleístas, para no lograr, evitar que logremos mayoría por nosotros mismos. Pero tenía un efecto gravísimo. Atomiza la asamblea y llegan partidos minoritarios, independientes, que lo que son es mercaderes de la política. Gente sin preparación que va a vender su voto, que es lo que vimos en la asamblea pasada. Pero eso es producto de lo que ellos mismos hicieron. Entonces, con este método de Webster es prácticamente imposible que logremos mayoría en la asamblea. Yo creo que vamos a lograr un número significativo de asambleístas, mucho más que el periodo anterior, pero es casi imposible. Habrá que cambiar el método en el futuro, pero habrá que hacer alianzas en la asamblea, porque obviamente se requerirá mayoría que apoye al próximo gobierno. Para hablar un poquito sobre el tema salud. El otro día conversaba con una doctora del IES en Guayaquil, de Ceibos, que no es correísta. Me decía, bueno, yo voy a votar por Revolución Ciudadana porque antes podía operar todo. Hoy me toca derivar todo porque no tenemos absolutamente nada. Hablando un poquito de la parte del economista Rafael Delgado, esto de derivar hacia el privado realmente favorece al Estado porque le amenora la carga, y también preguntarle al asesor, en este caso el expresidente, cómo hacer para que en caso de Luisa González sea la presidenta, potenciar el sistema de salud. Bueno, en primer lugar, si me puede preguntarle a esa doctora por qué no era correísta, pues él iba a cambiar. Eso es lo que no se entiende. Bueno, sea por antipatías personales, que ahora me cae mal, es gritón, la sabatina no me gustaba, y por lo accesorio sacrifican lo fundamental, que tenemos un país en vías al desarrollo, con salud, con educación, con infraestructura, con dignidad, con prosperidad, con presencia internacional. Entonces superemos. Ese es un problema de los latinoamericanos, no solo los ecuatorianos. Somos muy viscerales, seamos más neuronales, ¿no? No pensemos con las vísceras, con las neuronas. Seamos un poco más racionales en el buen sentido de la palabra. Si nos iba tan bien, ¿por qué no soy correísta? Y no se trata de ser correísta en función de una persona, de un proyecto político. ¿Por qué no soy de la Revolución Ciudadana? Ojalá aprendamos de la durísima experiencia. Cuando nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿no? Cuando nosotros estamos en el poder nos criticaban si faltaba la última coma, el último kilómetro de una carretera. Ahora miren lo que tenemos, miren lo que tenemos. Aprendamos a cuidar lo bueno. En todo caso, mira, conceptualmente, y ese, para que vea la diferencia entre la teoría y la práctica, lo importante, la unidad de análisis económica es la sociedad, no sector público o sector privado, sino las capacidades sociales. Si hay clínicas privadas subutilizadas, ¿para qué voy a hacer hospitales públicos? Es mucho más eficiente derivar enfermos del sector privado y pagarles por esa operación. Esa es la teoría, esos son los conceptos, eso tratamos de hacer al inicio, sobre todo con el 10. ¿Cuál es el problema? La zapada, la corrupción. Y aquí tú ves una consecuencia grave de la zapada y la corrupción que les perjudica hasta los mismos sapos y corruptos, a todos. Entonces, ¿qué pasaba? Si derivábamos personas embarazadas, mujeres embarazadas, en el sector público por cada 5 mujeres embarazadas, una necesitaba cesárea. Cuando la llevábamos al sector privado por cada 5, una no necesitaba cesárea y 4 sí, porque cobraban más caro. Si había un apendicitis en el sector público, costaba, qué sé yo, por decirte algo, $800. El sector privado, y que se complicó, te costaba $3.000. Hasta tuvimos que parar en gran medida aquello. Solo dejarlo para casos extraordinarios, y ahí fue que se tomó la decisión de construir nuestra propia infraestructura, muchos más hospitales públicos y muchos más hospitales del seguro social, entre ellos el Hospital de los Ceibos, donde trabaja la doctora que conversó contigo. Entonces te diría, dada la situación del país, que lamentablemente hay mucha corrupción también en el sector privado, porque la corrupción no es el sector público, patrimonio. De hecho, para que haya corrupción en el sector público, casi necesariamente haber contraparte de corrupción en el sector privado. Dada la corrupción en el sector privado, tendríamos que tratar de atender con nuestras propias capacidades la mayor cantidad de pacientes y solo aquello que ya no podemos atender, derivarlo al sector privado.
¿Puedes enviarle un saludo y qué le dices a la gente de la provincia del Oro que nos está escuchando? Del Oro. Sí. Orense, venga, conozco el Oro. Un inmenso abrazo. Yo adoro al Oro, me muero de ganas de ir de nuevo a esa tierra tan linda, mujeres tan bellas. Así dice la canción, cuidado. Sus mujeres son lindas, sus hombres de valor. Y a Puerto Bolívar a comer un buen ceviche, un ceviche marinero. Pero bueno, un abrazo a los periodistas del Oro. Dicen que yo soy enemigo de los periodistas. Mi segunda hija es periodista. Yo no soy enemigo de nadie, pero sí voy a denunciar el mal periodismo, porque es terrible para un país, peor un país en vía de desarrollo. Pero eso es lo que significa, que se requiere buenos periodistas. Así que a los buenos periodistas del Oro y a los buenos periodistas de la patria, total apoyo y nuestro abrazo solidario. La falta de mantenimiento, el deterioro de la infraestructura, el despido que se hizo a muchos de parte profesionales de la salud, a quienes trabajaron y que a quienes prácticamente les mintieron en una pandemia, en cierto momento cuando existió esta demanda de trabajar para darle y garantizarle una estabilidad de trabajo. Lamentablemente el resultado ha sido nefasto, ha sido prácticamente contradictorio dentro de este tema, donde hay mucha necesidad. Y esa es la necesidad insatisfecha de la población ecuatoriana en el tema de salud, presidente. ¿Esta sería una de las políticas principales de Luisa González? Por supuesto, mira, la economía es sencilla, ¿no? Los economistas la complicamos para tener trabajo, para creernos superhombres. La economía es sencilla, déjame cuadrar esto bien. Hay necesidades, tú lo has dicho, hay necesidad de salud. Y el problema es que si no hay capacidad, si no hay quien atienda esas necesidades de salud. Y las hay esas capacidades. Tenemos profesionales de salud desempleados. Es un problema de coordinación. Que el sector público no tiene plata, pero está la capacidad real ya creada. Está la necesidad real. Solo falta la coordinación. Eso se llama política económica. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer. ¿Cómo financiar esa política económica? Por ejemplo, los bancos están rompiendo récords. Yo hace un momento te decía, para que veas que no me contradigo. La unidad de análisis no es sector público, es sector privado. Para la verdadera economía. La unidad de análisis es la sociedad. Y no puede haber un sector que se está volviendo multimillonario cuando otros sectores se nos mueren por falta de atención, por falta de medicina, por falta de médicos, teniendo médicos. Entonces se requiere una redistribución de esos recursos y una asignación adecuada de esos recursos. Entonces, eso es política económica. Aplicaremos política económica para atender esas necesidades de salud con los profesionales de salud que ya tenemos financiados por ciertos sectores que inmoralmente, te diría yo, en tremenda crisis han lucrado en exceso. Perfecto, bueno, para ir concluyendo, expresidente, ¿cómo le va con el TikTok? Porque ahora los jóvenes somos los que tenemos también bastante en el padrón. Tenemos mucho voto. ¿Cómo le ha ido esa nueva red social para llegar? Los jóvenes, dice Johan, Los jóvenes, yo todavía incluyo ahí. La peladita no lo ves. Una aclaración, los jóvenes son mucho más que el TikTok y ojalá no se queden con el TikTok. Por supuesto es divertido, a mí también me divierte, yo me volví tiktokero. ¿Sabes que hago algo, me acuerdo y grabo para subir a TikTok? Y a la gente le encanta, ¿no? Que cuando cosecho los tomatitos que sembré acá lo de mi casa, cuando voy en bicicleta. Los almuerzos cuando con el machi. Una parrillada. Los almuerzos con el machi, el live. Entonces a mí también me encanta el TikTok, pero los jóvenes son mucho más que el TikTok. O deben ser mucho más que el TikTok joven. No se me va a impresionar. La otra vez un candidato de esos tránsfugas sacó una impresionante, perdón la redundancia, votación, porque salió en patineta y de viuda, ¿no? En TikTok. Entonces, ustedes son algo más que TikTok. Veamos las propuestas, veamos la trayectoria, veamos la seriedad de esa gente, veamos la integridad de esa gente. No puede tener integridad un payaso como de Vicencio, que se graduó, compró el título en la Universidad Cooperativa de Colombia, revisa. Universidad cerrada por vender títulos, pero además participa por el partido Construye, María Paula Roma, la cual denunció como corrupta por el reparto de hospitales y lo ya pactó. Un Jaco Pérez, ¿no? Que dice que va a combatir la corrupción, que él ha estado contra los gobiernos, y lo apoya Gustavo Larrea, que era la mano derecha de Lenín Moreno, con democracia. Sí, revisen, querido joven, revisen esas contradicciones brutales. Ustedes son algo más que TikTok, no se me deben impresionar solamente por los tiktokeros. Y se lo dice un tiktokero, ya me considero tiktokero. Dentro del TikTok, trabajo, educación, salud, seguridad, es lo que requiere el pueblo ecuatoriano. ¿Por qué confiar en estas próximas elecciones? Y justamente para quienes, hablando de juventud, porque muchas juventudes quizás no recordarán lo que pasó dentro de la administración como presidente Rafael Correa en el Ecuador, economista. Ese es el problema, muchos jóvenes no recuerdan el antes de nuestro gobierno. Le hicieron creer durante nuestro gobierno que si teníamos un caso de corrupción, nunca había habido corrupción.
y éramos los corruptos nosotros. Hoy, que vemos corrupción a diario, en el registro civil, en todos lados, ya se dan cuenta de lo que es la verdadera corrupción. A mí sí me parte el alma porque han logrado envenenar el corazón de algunos jóvenes. Por ejemplo, otra vez veía un video donde preguntaban a una parejita de chicos, parece que eran enamorados, novios, 15, 16 años, ¿cuál ha sido el peor presidente de la historia? Correa. ¿Y por qué? Por todo lo que hizo. ¿Qué hizo? Pero cuando yo empecé el gobierno, esos chicos tal vez ni nací, ¿no? Pero le han llenado en su cabeza que Correa es la fuente de todos los males. Y no hay pruebas, no hay nada. Por el contrario, las pruebas son contundentes, que hemos sido los mejores gobiernos de la historia, nuestras políticas se estudian, yo les puedo mandar las publicaciones en universidades alemanas, en Estados Unidos, en universidades italianas, en universidades españolas. Acá nos tienen un aprecio impresionante. Yo tengo que andar rechazando invitaciones a conferencias porque yo no avanzo, me invitan al Europarlamento, a tantos lados, pero acá unos jóvenes que no nacían siquiera cuando empezamos el gobierno, ya te dice que ha sido el peor gobierno de la historia, porque repiten lo que le dicen los medios de comunicación. Entonces, jóvenes, no se dejen engañar, revisen seriamente la estadística, cómo íbamos rumbo al desarrollo, éramos el país que más reducía pobreza, que más reducía desigualdad, que más avanzaba en su sistema educativo, éramos el segundo país más seguro de América Latina y vamos a llegar a ser el primero, éramos el país que más invertía en becas a nivel mundial, solo estábamos después de Dinamarca en proporción al tamaño de nuestra economía, el país que más investigaba, el país que más destinaba recursos para las universidades, para sus cupos, que dijeron que todo el mundo iba a tener el cupo que quiera, cuando quiera y como quiera, ¿no? Todo era mentira, porque es un problema de presupuesto y también de selección, ¿eh? Porque no es que todo el mundo pueda acceder a la universidad. O sea, yo quisiera ser cantante, pero no sé cantar, pues. Entonces, hay que ver los talentos de cada quien y, bueno, hay que tener capacidad académica para entrar a la universidad, que le diga, usted puede estudiar lo que le dé la gana, cuando le dé la gana, repetir 10.000 veces el curso. No es cierto, no hay sociedad que se pueda dar ese lujo, los están engañando, ¿no? Tal vez les caiga antipático lo que estoy diciendo, pero yo les estoy diciendo la verdad, los otros son los que no lo respetan, les engañan. Entonces, no se dejen engañar, revisen, hablen con sus padres, revisen la historia, vean lo bien que nos fue el 2007-2017, vean cómo se tomaron las medidas adecuadas para superar en su desarrollo que nos acompaña 2 siglos, y con más fe que nunca, ustedes jóvenes queridos, este 20 de agosto a votar todito, 5. Expresidente, en caso que Luisa González sea electa este 20 de agosto, ¿en cuánto tiempo lo vemos de nuevo en el Capol? Desconozco, pero mira, yo creo que sí, muchas cosas, desde que ganamos el 5 de febrero, no te imaginas cuántos casos judiciales se han resuelto, porque lamentablemente también hay jueces que actúan en función de los vientos políticos, lo cual es nefasto para una nación. Si quieres ser juez, debes estar dispuesto a ser héroe, no solo héroe, porque tendrás que enfrentar muchísimos peligros para hacer lo que tienes que hacer. Si no, no te metas, como tampoco te metas a presidente, si es para calentar un puesto. Tienes que jugarte hasta la vida si quieres ser un buen presidente. Pero no quiero pecar de soberbio, pero no necesito yo de la justicia ecuatoriana para que prevalezca la verdad. Hay juicios a nivel internacional en el sistema de Naciones Unidas, tenía que salir este año, eso se demora, parece que va a salir marzo el próximo año, y se le derrumbarán todas sus mentiras. Y cuando nos dé la razón las Naciones Unidas, que ya nos ha dado la razón Interpol, nos ha dado la razón Bélgica, Europa, pero Naciones Unidas, el sistema de Naciones Unidas del cual es signatario Ecuador, y de acuerdo con nuestra Constitución tienen que acoger ese dictamen, y cuando digan que todo fue una brutal persecución política y todo fue un miserable montaje, entre otros por Diana Salazar, Saquicela, que está el presidente de la Corte Nacional, como premio a su deshonestidad, a su inmoralidad, en el gobierno de Moreno, con Trujillo, etc. Cuando digan todo eso, vamos a ver pues, si piden disculpas los periodistas que me han llamado todos estos años prófugos, que se han ensañado con gente perseguida como María Duarte, como Alexis Mera y tantos otros, con tanto dolor humano, con tanto dolor a sus familias. Vamos a ver qué va a decir esa gente después de tantos años de miseria humana. Rafael, sus candidatos en la provincia de Los Ríos. Digo sus candidatos porque la gente dice los candidatos de Correa. ¿Los mejores? Sí, pero sobre todo nosotros partimos de la base que nuestros asambleístas lograron la anticipación de elecciones. Eso es algo bueno. Eso no existía, queridos jóvenes. Eso lo introducimos en la Constitución del 2008. Es una figura parlamentaria, no el sistema presidencialista. Porque el sistema presidencialista significa poder fuerte, centralizado, pero hay un riesgo. Si ese presidente es un farsante, como lo fue Lucio Gutiérrez, Moreno, Lazo, tenemos una tragedia nacional. Debe haber un poder fuerte, pero flexible. Es decir, que se pueda ir a su casa en forma democrática, constitucional y sobre todo pacífica en caso de ser un fraude. Antes se sacaban los presidentes que eran un fraude, pero con muertos.
inconstitucionalmente, antidemocráticamente, el propio Abdalá Bucaram. Lo declararon 44 congresistas en esa época que se autodenominaron psiquiatras, lo declararon loco y lo votaron. Eso es inconstitucional, eso es ilegal. Para que no, pero la Bucaram es un farsante, es un fraude democrático. Entonces, para solucionar estos problemas, se introdujo la figura de la anticipación de elecciones. Miren los buenos resultados que ha dado. Cómo ha disipado tensiones y hoy todo el mundo está concentrado en cómo votar el 20 de agosto. ¿No? Eso es bueno, no es malo. Estamos resolviendo democrática, constitucional y sobre todo pacíficamente el fraude democrático que resultó ser Guillermo Lasso. Entonces, son cosas buenas que están pasando, fruto de la Constitución del 2008. Pero creo que no te contesté tu pregunta. ¿Cuál fue exactamente la pregunta? Los asambleístas de Los Ríos, por acá está con nosotros Sixto Parra, ha venido esta Entonces, mañana. nuestros asambleístas se jugaron sus puestos por el juicio político a Lasso sabiendo que podían anticipar elecciones. Eso significa perder pues, el puesto de asambleísta. Y una elección es cara. Tienes que dejar de trabajar. Ahorita tienen que dejar de trabajar. No tienen ingresos para su familia. Pero pese a eso, cumplieron con su tarea en función del bien común. Por eso, una decisión del Buró Nacional de Revolución Ciudadana fue que esos asambleístas que se habían portado tan patriotas, tan auténticos, tenían que ser nuevamente nuestros candidatos. Y por eso la lista de Los Ríos la encabeza ese gran compañero Ronald González. Perfecto. También por acá Mónica, Sixto y todos los demás de la Revolución Ciudadana. Un abrazo a todos los compañeros. Sixto está por acá, se vino a la entrevista. De Quevedo. Te cuento que Sixto vino para la entrevista acá. Sixto sí, un abrazo, Sixto. Sí, de Quevedo. Rafael, gracias por la oportunidad y siempre dispuesto para hacer noticias. Qué gusto verte. Y muchas gracias a ustedes. Siempre me emociona conversar con ustedes, queridos amigos. Y con la provincia de Los Ríos, ¿no? Provincia a la que quiero tanto, provincia donde nació mi padre, provincia al ladito, mi provincia de Guaya, provincia donde iba a pasar vacaciones de niño, ¿no? En Hacienda, al frente, San Joaquín, al frente de Caracol. Lindo recuerdo. Un abrazo, Rafael. Gracias. Y ánimo, y este 20 de agosto, todito 5. Cuídense. Gracias. Gracias a Radio Rey, a Radio ROQ, a Radio Favorito.